biomasa, que era el caso de reactores eh, de lecho fluido, en donde en el soporte iba una biopelícula, o en reactores de membrana, ¿sí? Eran dos variantes que habíamos empezado a ver y empezamos a analizar. Y del sistema con recirculación externa hay una serie de variantes que no recuerdo si las mencionamos. ¿Alguien se acuerda si las mencionamos o no? Las variantes de estos sistemas. No. A ver, entonces les pregunto. ¿Esto lo habíamos visto? Sí, ¿Sí? Vimos esto. Ok. Y vimos todas las ecuaciones y la solución, ¿o no? Si no, déjenme ver rápidamente. creo que la solución no, pero sí estábamos viendo ecuaciones. Estamos viendo ecuaciones. A ver, déjenme pasar a matemática para ver. Ay, no, aquí no. No lo puedo tener. No, 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 no. En esta máquina no tengo matemática. Entonces, no voy a ver. Bueno, entonces tendremos que verlo nada más aquí en la presentación. Entonces déjenme poner la pantalla grande. Y decíamos, este tipo de sistemas están basados sí, ya me acordé. Vimos este tipo de planta de tratamiento que se llama de aireación extendida, en donde lo que se buscaba era justamente eh, encontrar las mejores condiciones, el acondicionamiento de la biomasa que proviene de un sedimentador y que por las condiciones ambientales tiene una proporción importante de microorganismos anaerobios, son los que en estas condiciones predominan, pero que cuando se recirculan directamente al reactor, esa biomasa no es funcional. Simple y sencillamente esa biomasa no va a trabajar en un reactor aerobio porque son condiciones muy diferentes. Y entonces el modelo anterior, el modelo sencillo de la circulación externa de biomasa, sobreestima la capacidad de reacción que tiene esa masa, en la cual una parte no es masa reactiva en condiciones aerobiosas. Entonces, este sistema se diseña justamente para condicionar la biomasa, para eliminar mediante un digestor aerobio una buena parte de la biomasa. En su mayor parte se remueven los anaerobios y, eh, y esta biomasa ya acondicionada para operar fundamentalmente en aerobiosis, porque aquí se trabaja con inyección de aire, entonces está en condiciones de aerobiosis, se retorna y entra aquí
al reactor y esa biomasa, aunque está disminuida porque parte se autodegradó en el digestor, es reactiva y opera directamente y funcionalmente es muy adecuado. Entonces, este sistema es el que aquí se presenta esquematizado, en donde tenemos un digestor aeróbico, en donde nosotros podemos manipular básicamente el volumen del digestor y en función de ese volumen del digestor, si es un volumen muy grande y trabajamos con un cierto flujo, ese volumen nos va a dar un cierto tiempo de residencia de la biomasa que procede del sedimentador. El tiempo de residencia es el inverso de la velocidad de dilución. La velocidad de dilución es el flujo sobre el volumen del reactor y el tiempo de residencia es el volumen del reactor entre el flujo. Entonces, entre mayor sea el volumen, mayor sea el tiempo de residencia y mayor será el nivel de degradación de la biomasa en este digestor, ¿sí? Entonces, una variable importante es el volumen del digestor. Entonces, en estas ecuaciones tenemos que hay que hacer balances de biomasa en diferentes puntos, en diferentes puntos. Hay que hacer balance de biomasa en el separador sólido líquido. Ahí prácticamente se considera que no hay reacción, simplemente hay separación sólido líquida. Y después esos sólidos sedimentados pasan al digestor aeróbico. Otra corriente, que es la corriente ligera, que es el agua tratada, escapa del sedimentador y se va como agua tratada. Pero los lodos, este, aquí ya no hay una purga de lodos en el sedimentador, sino que toda esta carga de lodos se pasa directamente al digestor aeróbico para que ahí haya una reducción y de ahí sale ya, es una purga, pero es de lodo biológico que está, este, eh, vamos a llamarle acondicionado o parcialmente degradado, y ya no hay tanto contenido de patógenos. Entonces es un lodo estabilizado, esta es la punta. Y de este mismo lodo estabilizado, que ya está acondicionado para operar en condiciones de aerobiosis, se retorna, ¿sí? Entonces decimos, hay que hacer el balance en el separador sólido líquido, que ya vimos cómo se hace ese balance, y después de ahí sacamos lo que se llama el factor de concentración, pero ya con eso nosotros vemos qué pasa en el digestor aeróbico. Aquí sí hay reacción, por lo menos hay reacción de muerte celular, de degradación, de decaimiento de la biomasa. Entonces, el balance es el volumen BI, le llamamos al volumen del digestor. Esta es la velocidad de acumulación, le llamamos de XCD, es la biomasa concentrada en el digestor, cómo varía con respecto al tiempo, y simplemente es un balance, dice, ¿está entrando qué? Está entrando F más W, F menos FD por XC, es esta corriente. Y está saliendo FC más WF por XCD, FC más WF por XCD, que son las dos corrientes de salida. Eso es el transporte. Este y este término son el transporte. Y la reacción está dada por la concentración celular que hay ahí en el reactor, XCD, vamos a llamarle, por el volumen del digestor, por muerte, perdón, por la velocidad de crecimiento que hay en el digestor, menos muerte. Pero la velocidad de crecimiento depende de la concentración de sustrato que esté llegando aquí. Y aquí el sustrato está prácticamente agotado, entonces la velocidad de crecimiento es cero, o sea, ya no crece. Únicamente va a haber autodegradación que está expresada por el término calor. Entonces tenemos entrada,
menos muerte celular o velocidad de muerte o velocidad de decaimiento menos salida. Entonces, rearreglando esto, dividiendo entre el volumen, tenemos esta ecuación, y decimos, aquí este término se refiere a XC, que es la concentración que viene del separador líquido. Esto es lo que hay en el interior del reactor, que es XCD. Digo, es lo que está saliendo del reactor XCD, que sale acá y acá. Y esto es la reacción, que es la velocidad de caimiento. Esto se rearregla, dividimos todo entre XCD y hacemos aquí algunos arreglos algebraicos y llegamos a que definimos lo que se llama phi-CD, que va a ser igual a XC entre XCD. Aquí va a ser igual phi-CD, es esto, es este término. O sea, arreglando todo esto algebraicamente llegamos a que el factor de cambio en la concentración entre la biomasa que viene del sedimentador y la que hay en el digestor es igual a 1 más KD menos mu D. Como mu D tiende a cero, básicamente depende de KD y fundamentalmente de los valores de flujo en la purga y de la recirculación que se maneja, pero de manera importantísima del volumen del digestor. Si el volumen del digestor es muy pequeño, este término, la relación XN-XD es muy pequeña, o sea, prácticamente se aproxima a 1. O sea, este término tiende a 0, ¿sí? Pero si el volumen es muy grande, entonces este término XN-XD se hace muy, muy grande, lo que significa que XCD se empequeñece. ¿Por qué? Porque en un volumen tan grande, el tiempo de abstinencia es grande y hay una gran este, degradación. Este, ya son consideraciones sobre el X. ¿Sí? Este, si quieren, le pueden tomar captura de pantalla a para que tengan la forma en que se van haciendo balances de biomasa en el digestor. Y después de hacer el balance de biomasa en el digestor, se hace el balance de biomasa en el reactor, ¿sí? Ya considerando que este valor de XCD lo conocemos y lo podemos calcular de la anterior ecuación de balance para el digestor. Entonces hacemos el balance, que es un balance con el corriente, está entrando a estado de UF, XCD, está saliendo, ¿dónde está? Está saliendo F más W F por XC, o sea, F por 1 más W por X, por X, más el crecimiento menos muerte celular. Pero aquí decimos XCD depende de XC entre XCD, entonces se sustituye y esto pues, se multiplica por X y tenemos todos los términos en X. Entonces se simplifica y llegamos a una ecuación que es que la velocidad de crecimiento va a depender de la velocidad de dilución por un término B, en donde ese término B está definido como 1 más W menos W por W XC en XC. Este es B. Sí, este es B por B. Entonces, mu es igual a D por B más KD. Este término pasó. Entonces, decimos ya, la velocidad de crecimiento la conocemos o la podemos conocer
y va a depender de la velocidad de división que manejemos y del valor de B, que depende de las condiciones de operación. Porque estos términos dependen de las condiciones de operación. Se hace el balance Stott en el reactor, como en cualquiera de los sistemas. Entra, sale, se consume. Y de aquí decimos, básicamente, la velocidad de dilución por todo este término va a ser igual a QS por X. De aquí tenemos X despejándola de acá, y X es este término entre QS. Aquí la única QS depende de mu, y mu depende de por B de KD. Entonces, lo único que tenemos que saber es de qué depende S. Si usamos el modelo de Monod, S es igual a mu por K es entre mi máximo y como ya lo hemos visto. Y mu es igual, ya lo vemos aquí, es igual a V por V más KD, V por V más KD por K es entre mi máxima menos mu, que es de V más KD. Entonces, tenemos resuelto X y S en el sistema de, de, de precirculación externa con gestora anaeróbica integrada. Y aquí se puede calcular la eficiencia de remoción de contaminantes. Entonces, si nosotros probamos diferentes condiciones de operación, vemos cómo se comporta en función de la velocidad de dilución y de la tasa de recirculación, cómo se comporta la biomasa en el sedimentador, como en ciertas condiciones aumenta mucho, a diluciones altas y bajas tasas de recirculación, como dependiendo del volumen de gestor que hayamos probado, esta biomasa, que aquí llega hasta valores tope de 5, vamos a decir, aquí llega hasta valores tope de 2, o sea, hay una gran degradación, ¿sí? Hay una gran relación de la biomasa, pero esta biomasa es biomasa reactiva que va a entrar al reactor. Esta es la concentración celular que vamos a tener en el reactor, y esta es la concentración de sustrato que se tiene en el. Aquí vemos de qué orden sale el sustrato en el agua residual tratado. Decimos, en este caso podemos trabajar a cualquier velocidad de difusión, o sea, podemos manejar esto con el flujo que nosotros queramos, con cualquier flujo, o sea, o va a ocurrir algo. O sea, aquí estamos concentrando y retornando biomasa, pero en este sistema va a haber alguna velocidad de difusión crítica en donde ese lado, sí, la pueden calcular esta velocidad de difusión crítica, y es donde están. Aquí está. La velocidad de dilución crítica va a depender de qué tan alta sea la muerte celular, cuál sea el valor de mi máxima y cuánto valga B, en donde B depende del valor de la tasa de recirculación y de estos valores de XC y XD que dependen de condiciones de operación que vienen de temas previos. Entonces, si hay un valor de dilución crítica a la cual se lava todo absolutamente el sistema. De cierto valor de flujo ocurre, dependiendo de las condiciones que definan a este valor de B, ocurre el lavado de cantidad. Entonces, es una cuestión que es importante porque se puede predecir en qué condiciones no se debe trabajar el reactor porque puede ocurrir el lavado. O sea, se ve cuál es la capacidad máxima de operación que tiene. ¿Sí se entendió esta parte? A ver, está. A ver, entonces, díganme si entendió o no, o alguien no entendió. Sí se entendió, profesor. ¿Sí? Sí, profe.
Tiene el yo perfecto. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver qué sí. Mira, este es un caso de estudio. Cuando trabajamos en la época de la pandemia, los exámenes que eh, hacían los alumnos se metían a hacer un determinado caso de estudio, ¿sí? En este, en el curso vimos muchos casos de estudio, justamente para que se metieran más a fondo y analizaran cada caso y lo estudiaran y lo simularan para ver realmente cuáles eran las peculiaridades de cada caso. Y en este caso, en este caso, este, el caso era ver qué tecnologías alternativas podríamos nosotros ver para resolver problemas de tratamiento de residuales que consideran diferencias en la estructura taxonómica y funcional de las comunidades microbianas. Decía, y se ponía todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos que en una comunidad microbiana, una microbiota, un globo biológico, tiene eh, no centenares, tiene miles de diferentes especies y grupos microbianos, ¿sí? Entre los cuales hay arqueas, arqueobacterias, bacterias, virus, ¿sí? Básicamente nosotros consideramos el trabajo con bacterias, en este caso, pero evidentemente lleva muchísimas otros microorganismos que no son bacterias, ¿sí? Llevan rotíferos y llevan toda una gama enorme de organismos que son los que le dan sus características estructurales y funcionales a lo biológico. Em, Entonces, este era un caso de estudio, o sea, se les pedía a los alumnos que vieran una posible variante de planta de tratamiento que opere con un sistema de acción extendida, ¿sí? Pero que considere algo importante. Y se les ponía, es una propuesta de operación en la planta de tratamiento muy sensible, en donde hay un ecualizador, un tanque, es el tanque aeróbico, no considera, es un ejemplo muy sencillo en donde solamente hay un tanque aeróbico, no hay tanques que operen en anaerobiosis o en microaerofilia o en anoxia, ¿sí? En un tanque clarificador. Pero aquí en esta propuesta se consideran varias cosas. Eh, a ver, para entenderlo, me voy a regresar a esto. Bueno, a esto. No, mejor a esto. A esto. Decíamos. Aquí, este sistema está pensado para que el lodo biológico que en el tanque clarificador, por estar en condiciones anaerobias, lleva una gran cantidad de anaerobios. Estos van a ser removidos en buena parte, en gran parte aquí en el digestor aerobio. Y entonces aquí van a operar muy bien, van a trabajar perfectamente, están acondicionados para que inmediatamente que entren esta corriente entre aquí, esos microorganismos son reactivos e inmediatamente empiezan a trabajar. Pero decimos, esto en una planta de tratamiento no es nada más cuestión de eliminar el CO2, o sea, la demanda química de oxígeno, o sea, la fuente de carbono. También hay que pensar en fósforo y en nitrógeno. El nitrógeno es de manera importante, de manera fundamental un elemento que hay que eliminar.
por la eutrofización que se produce cuando el agua residual lleva nitrógeno. Entonces, esto se logra aquí. En estas funciones de anaerobiósis, eh, parte de los microorganismos anaerobios llevan a cabo lo que se llama el proceso de desnitrificación, porque el nitrógeno, aquí entra como nitrógeno ambiental, en funciones de aerobiósis, pasa de nitrógeno amoniacal a nitrógeno nitratos y nitritos. Y ese nitrógeno, nitratos y nitritos, ¿cómo se elimina? Pues se elimina con los anaerobios que son capaces de desnitrificar, o sea, de transformar ese nitrógeno oxidado a nitrógeno molecular, y se va como nitrógeno molecular o como óxido, óxido o dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si aquí son destruidos en su mayor parte estos microorganismos anaerobios? Y cuando, que aquí funciona muy bien, pero todo el nitrato que se genera aquí no puede ser removido porque ya no hay anaerobios aquí, o hay muy pocos anaerobios. Entonces, el caso de estudio es, considerando los, la importancia de los anaerobios en el proceso de desnitrificación, se propone este sistema, ¿sí? En donde decimos, ok, necesitamos que haya microorganismos que inmediatamente que se retornen y sean reactivos. Pero al mismo tiempo necesitamos que en este tanque de clarificador haya desnitrificación. O sea este, que haya suficientes microorganismos con capacidad de remoción del nitrógeno, ¿sí? Del nitrógeno oxidado. Entonces, decimos, la alternativa es remover parte de los anaeróbicos aquí para tener una cantidad controlada de aerobios que van a ser reactivos aquí, pero al mismo tiempo retornar una parte de los anaeróbicos para que en cuanto regresen al tanque del clarificador, lleven a cabo el proceso de desnitrificación. O sea, esa es la lógica de este proceso. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la lógica? Menciona otra vez cuál fue su modificación, por favor. A ver, ¿cómo dice que qué? Que si menciona otra vez cuál es la diferencia entre o sea, ¿qué se le modificó? ¿A qué se modificó? Vamos a ver. En el anterior, todo el lodo biológico pasa al sedimentador y de aquí todo lo que queda aquí después de la degradación aeróbica se retorna. Entonces, nada más hay una corriente de retorno en donde van fundamentalmente aeróbicos, pero no anaeróbicos, o prácticamente ya no hay anaeróbicos. Entonces, en este sistema hay una sola corriente de retorno que viene del gestor aeróbico. En esta hay dos corrientes, o sea, el clarificador parte, una parte de este lodo se va al tanque de retención de lodos, lo que aquí le llaman así, pero es un digestor aeróbico, y es el que va a regresar los aeróbicos acá. Pero como hacen falta los anaeróbicos, hace falta esta segunda corriente. Entonces, la diferencia con la anterior es que aquí hay dos corrientes de retorno. La del lodo crudo, vamos a decir, y del lodo parcialmente degradado con el pastor aeróbico. ¿Sí? ¿Sí se ve la diferencia? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué consiste este caso de estudio? Pues simplemente en que se empieza a evaluar
qué proporciones de una corriente y de otra deben de regresarse para que sea más efectivo el tratamiento de residuales y se eliminen no nada más nitrógeno, digo, no nada más la fuente de carbono, que son los contaminantes carbonáceos, ya vamos a decir, sino también los contaminantes nitrogenados. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Decimos, pues esta es la variante de planta de tratamiento que opera con zona de reacción extendida, ¿sí? Que le llamamos cultivo continuo para circulación externa con digestor aerobio integrado y diferencial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a manejar flujos diferentes de este digestor, una fracción de recirculación W2, y de aquí una fracción de recirculación W1, que tiene esta composición, en donde aquí hay muchos anaerobios, y este que tiene esta composición, en donde ya una buena proporción de anaerobios es eliminada. Entonces, aquí no estamos viendo ni qué géneros, ni qué especies, ni cuáles son aerobios ni anaerobios. Simplemente lo estamos viendo desde el punto de vista de ingeniería. Es decir, a ver, esto, ¿cómo va a impactar en la degradación si nosotros lo que procuramos es mantener siempre una cierta proporción de microorganismos que vengan de acá para que eventualmente aquí no haya problemas de desnitrificación? Entonces, ¿qué hacemos? Pues de nuevo, hacemos el balance en el separador. En el separador hay una corriente de entrada que es el flujo que estamos manejando más dos corrientes, ¿sí? W1 y W2, ¿sí? Ese flujo por 1 es F1 más F1. W1 más FW2 por esta composición. Aquí hay una cierta concentración de biomasa en el sustrato y esa va a entrar acá. Ahora decimos el balance en el sedimentador, dice, aquí entra una corriente, que es la suma de todo lo que se retorna, y hay una, dos, tres corrientes de salida. Esta, que trae esta composición, esta, cuya composición ya cambió, ¿sí? Y que se va a sumar a aquello, más la purga, ¿sí? Esta es la purga de López, ¿sí? A esto le llamo FC, porque a fin de cuentas F más W, 1 más W, F2 por F, menos FD, me va a dar FC. Sí, es una cuestión algebraica. Y esta es la que entra, o sea, todo en vez de poner F, pongo una W, una W2, menos FD, le pongo nada más el equivalente que es FC, con esta composición, y lo tengo. Pues ya tenemos una entrada y tres salidas. El digestor lo analizamos, tiene una entrada combinada con todo esto y este, una salida que es la purga de lobos condicionados y la corriente de retorno, ¿sí? ¿Qué variables de operación? Aquí esto es interesante desde el punto de vista de un simulador, un punto que simula un proceso, porque aquí vemos qué variable de operación podemos manipular. Es una cantidad enorme de variables. Para empezar, el flujo que va a manejar la planta, el volumen del reactor, el primer reactor de expansión, el volumen del digestor, este de ahí es fundamental, es muy importante, ¿sí? Porque eso les puede provocar que la planta funcione y no funcione.
cuál va a ser la purga, FC o FCD, este, cuál es FD, o sea, cuánta agua tratada vamos a meter, qué proporción de filtro de entrada vamos a salida, y cuáles son las tasas de recirculación del lodo trino y del lodo de y por supuesto la eficiencia del reparador. Todas son variables de operación que van a impactar todo el comportamiento de la planta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con balances de material. En este caso, este, tenemos el caso más sencillo, que es eh, la velocidad de crecimiento está regida por el modelo de Monod. Entonces, así de esa manera se simplifica mucho. Bueno, se simplifica relativamente. A ver, entonces, ¿qué es el? Pues hacemos las ecuaciones de balance en el separador, que es el que hemos visto. Las ecuaciones de balance en el dígito, ¿sí? Y aquí ya tenemos qué es QCD, esto va a depender del volumen del diferidor y de la curva que estemos sacando. Y después el balance de biomasa en el reactor, ¿sí? Vemos que está entrando esta FCD, que depende de X, esta XC, que depende de X, ¿sí? W1, W2, está entrando, este, W2 por X, por X, CD, pero XCD es X por phi entre phi CD, ¿sí? Eso cuando hacen el balance de materiales en el sedimentador y en el digestor, llegan a estas ecuaciones y eso es lo que está entrando esta, más está entrando esta, ¿sí? Que también está, se expresa en función nada más de X, de los factores de concentración o de degradación, y la salida, que es esta que tenemos aquí, más el crecimiento menos KD. Sí, de aquí ya vemos a que es igual mu, decimos mu es igual a KD más D, de todo este término. Y ese término es B, es una B modificada, ¿sí? Este término B lo manejábamos de una manera simplificada para no poner todos estos términos. Pero a fin de cuentas B depende de variables de operación. Y ya con esto teníamos definido que nosotros manipulamos la velocidad de crecimiento con la dilución y con todo lo que implica B. Pues todo esto más PIC, PCD y las tasas de recirculación, ¿sí? Y después hacemos el balance de sustrato, que no es nada complicado, pues vemos que entra, que sale, que se consume, y ya con esto obtenemos un estado de equilibrio, cómo va a variar la biomasa en el reactor, sabiendo cómo varía la biomasa y cómo varía el sustrato, porque el sustrato depende de mu, pero mu depende de B, de la velocidad de dilución. Entonces ya tenemos resuelto X, listo. Y entonces nosotros podemos ver cómo varía esta biomasa global y podemos ver también cuál es la fracción de biomasa que, vamos nosotros a manipular como lodo trino o como lodo de feliz. Y aquí tenemos la solución, una solución para un caso particular, en donde vemos, este, por ejemplo, esta es la velocidad de dilución en la que trabajamos, y
vemos cómo se comporta la biomasa en el reactor. Está aumentando. Esa es la biomasa total, es la mezcla de aerobios y anaerobios. Y esta es la biomasa, esta que es la que tenemos en el digestor, que es la que tiene mayor concentración. Perdón, esta es la biomasa que tenemos en el separador sólido líquido, en el sedimentador. Y esta es la biomasa que tenemos en el digestor. Para las condiciones en las que nosotros trabajamos, dependiendo de las condiciones que nosotros manipulemos, esto puede ser más o menos, ¿sí? Todo esto cambia. Y vemos qué pasa en este caso con el input, o sea, la carga total de células que estamos mandando del sedimentador y este, del digestor. Entonces tenemos estas dos cargas. Esta en este caso, es mucho más la carga que viene del sedimentador de la que viene del digestor. Pero eso lo podemos invertir, podemos cambiar, y a fin de cuentas lo que nos interesa es ver cómo responde, aquí no estamos viendo la biomasa, cómo responde la eficiencia de remoción del contaminante. ¿Sí? Esta es la idea. Esto se puede hacer más complejo si nosotros metemos ecuaciones de balance para nitrógeno. ¿Sí? Vemos qué está pasando con el nitrógeno en el reactor aeróbico, cómo se transforma el nitrógeno amoníaco que viene en la corriente. Entonces ya manejamos más de un sustrato. Y después vemos qué pasa con ese nitrógeno ya cuando lo metemos al tanque aireado, cómo se transforma y qué tanto se transforma en nitratos, nitritos, y después en el sedimentador, en anoxia, cuánto se libera de nitrógeno. Y esto ya pues, se puede complementar. ¿Sí? Este es hasta cierto punto una variante en donde estamos viendo aspectos básicos, usando simplemente la lógica. O sea, esa lógica surge del conocimiento del fenómeno, del conocimiento del proceso. Decimos, nosotros no podemos manejar así alegremente. Vamos a digerir todo porque entonces resulta que la operación ya no funciona. Entonces se tienen que cuidar estas cosas. Entonces, esto era un caso de estudio que en alguna ocasión se puso a algún grupo de, bueno, algunos compañeros anteriores en la época de la pandemia para que discutieran todo esto. Y básicamente era discusión porque era una cosa muy peculiar, o sea, no era un examen como los que estamos acostumbrados a hacer. Va, tienen su programita, lo corren de una manera muy sencilla y ya entregan su examen en una hora. No, estos eran, como tenían más tiempo, sí eran exámenes que se les decía, tienen una semana para entregarlo, entonces tiene que ser evidentemente analizado más profundamente. Y eso era lo que se buscaba. O sea, ese era lo único bueno de las clases en línea, que estos exámenes sí se hacían un poquito más profundos, justamente para forzar a que pensaran un poquito más cada situación, cada caso. ¿Sí? Y sí funcionaba, ¿no? Porque yo me encontré algunas cosas sorprendentes de análisis, ¿eh? Sí funcionaba. Si seguimos con la famosa clases en línea, el tercer examen va a ser así.
Y puede ser mm, más, un poquito más complejo que esto. A ver cómo salgo de aquí. Vamos. Puede ser, por ejemplo, este es otro caso de estudio en donde se decía, bueno, podemos encontrar condiciones y tipo de reactor para obtener microorganismos oleaginosos con alta carga de aceites microbianos. O en donde tenías que cuidar cómo trabajar una levadura de tal manera de cuidar el estado fisiológico para que se acumulase mucha cerealosa y esta biomasa pudiera funcionar activamente como levadura de planificación, ¿sí? Y además hiciera más resistentes al congelamiento, a o al secado, al congelamiento y al secado a estas levaduras, ¿sí? Entonces, se le daban todos los elementos, ¿eh? Decían, aquí tienen elementos y podían buscar esto, cada uno. O esto, eh, ahí se les decía qué elementos pueden encontrar. O, por ejemplo, esto, un proceso aparentemente muy sencillo para producción de lácteos, ¿no? Que también tiene sus bemoles, o producción de etanol a partir del lignocelulosa, pues, ¿sí? Considerando muchas cosas, ¿sí? O esto es para producción continua de etanol, ¿sí? Y otras cosas, ¿sí? Entonces, esos eran los casos de estudio que se les ponían. Entonces, digo, si seguimos con clases en línea, que espero que no, ojalá ya el viernes termine esto, ya nos regresamos a las clases normales. El tercer examen va a ser un caso de estudio, así que sería bueno que lo fueran considerar. Bueno, entonces, como ya ahorita me van a quitar de aquí, ya déjenme salir de aquí de la pantalla, mira dónde estoy. A ver, acá arriba. Entonces, ya dejamos de compartir pantalla y entonces déjenme tomar la foto